En diciembre del 2020, la Asamblea Nacional aprobó un paquete de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. Entre ellas, se dispone la creación de unidades distritales, tribunales y salas penales especializadas en corrupción y crimen organizado. Tendrán como sede la capital de la República y deberán conocer casos relacionados con 44 tipos penales. El Consejo de la Judicatura ha dado inicio al concurso para seleccionar a los 14 jueces que integrarán esta unidad especializada. Y vamos a conversar sobre este tema con el doctor Fausto Murillo, presidente encargado del Consejo de la Judicatura. Doctor Murillo, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin. Un gusto estar en Contacto Directo. Empecemos por el principio, doctor. ¿Cuál es la intención de crear estas unidades penales especializadas? ¿Cuál va a ser la diferencia con los actuales jueces penales, con los tribunales que hasta ahora conocen los delitos que se relacionan con la corrupción y también con el crimen organizado? Bueno, la intención, el propósito y la convicción de combatir frontalmente y decididamente la corrupción. Es importantísimo una unidad especializada para juzgar delitos relacionados con corrupción, 7 tipos penales. Estamos hablando de peculado, tráfico de influencias, oferta de tráfico de influencias, y una serie de otros que componen esta acción contra la corrupción. Pero doctor, los actuales juzgados penales y los actuales tribunales no garantizan una efectiva lucha contra la corrupción. Estamos hablando de que la corrupción son estructuras, son organizaciones criminales nacionales y transnacionales, y los jueces en las provincias, los jueces penales, no solo atienden este tipo de delitos, atienden infinidad de tipos penales. Lo que tiene por objeto esta unidad especializada con sede en Quito es conocer estos delitos que son producto de las estructuras delictivas. Entonces, en ese sentido, nosotros, y no solo nosotros, sino la ley, la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial ha establecido la necesidad de existir estas unidades especializadas, que son jueces de primer nivel, son tribunales de apelación, son salas de apelación y obviamente la sala de casación de la Corte Nacional de Justicia. Doctor Murillo. Los jueces en provincias, en las unidades, reciben amenazas de muerte, son vulnerables a su seguridad de ellos y sus familias. Por eso es que se ha pensado, y no solo aquí en el Ecuador, estamos hablando de Colombia, de Perú, de Italia, de España, tienen unidades similares para poder atender estas fuerzas delictivas tan poderosas. ¿Y cómo le garantizamos a la ciudadanía que estos jueces no van a ser susceptibles de errores que terminen beneficiando a los corruptos y a los criminales quizás más peligrosos del país? Lo fundamental es la selección. Por eso es que el Consejo de la Judicatura le ha apostado a la cooperación internacional, le ha apostado a un concurso riguroso, técnico, objetivo, que permita que los mejores profesionales capacitados en materia penal y sobre todo con idoneidad. El artículo 37 del Código Orgánico de la Función Judicial establece el perfil del servidor judicial y particularmente el perfil del juez. Tiene que tener una condición moral irreprochable. Ese es el perfil y esa es la confianza que nosotros tenemos que depositar en esos servidores. Pero más y ellos allá de lo tienen que diga que la responder norma, a esa exigencia. Pero más allá de lo que diga la norma, doctor Murillo, la duda siempre surge cuando se realizan concursos como el de ahora. Para escoger a 14 jueces, la gente dice, ¿va a haber o no estándares técnicos adecuados? ¿O van a continuar primando compadrazgos, direccionamientos, criterios ideológicos y políticos a la hora de la selección? Bueno, este Consejo de la Judicatura ya tiene un precedente. No se olvide que hicimos el concurso para la Corte Nacional de Justicia y llegaron a ser jueces los que merecen ser jueces. Y de esa manera nosotros no es que estamos improvisando. Esta vez
con más experiencia, con el apoyo técnico, con la asesoría técnica de expertos de la Unión Europea, de la Embajada Americana y todos los profesionales que van a conformar los comités de expertos para la metodología, la aplicación de la metodología. Tenemos pruebas de confianza, tenemos prueba psicológica, prueba teórica, prueba práctica. Es decir, vamos a extremar todos los esfuerzos para que solo los mejores profesionales, los más idóneos, los más capacitados puedan tener la oportunidad de ser jueces de esta unidad especializada para juzgar, repito esto, para juzgar delitos de corrupción y crimen organizado. Doctor. Las dudas, siempre hay dudas, es un derecho a la duda, pero nosotros tenemos que demostrar en la práctica, en la realidad, que esas dudas eran infundadas. Doctor. Ese es el compromiso del Consejo de la Judicatura. La Corte Constitucional admitió ayer a trámite una denuncia contra la resolución del Consejo de la Judicatura de crear estos tribunales especiales, porque al estar concentrados en la capital de la República no atiende el principio de jurisdicción territorial en la que se cometió el delito. Crea además excepciones a las reglas de la competencia que señala el COIP y por tanto terminaría vulnerando la garantía del debido proceso al juzgar a alguien en un tribunal de excepción. ¿Qué opinión tiene usted de estos argumentos que se exponen en la demanda? Bueno, la admisión es una verificación de requisitos formales y se han planteado, cumpliendo los requisitos formales, a la Corte Constitucional no le queda más que admitir. Pero más allá de aquello, el Consejo de la Judicatura no es que por resolución se ha inventado esto. Aquí hay una reforma legal. En diciembre del 2020 la Asamblea Nacional aprobó la creación de esta unidad especializada. Pero que se contrapone a otros principios legales, doctor. Se contrapone a principios legales, como usted lo señala, y la Corte Constitucional tendrá que decidir. Aquí hay una demanda y los jueces de la Corte Constitucional tendrán que decidir. Sin embargo, nosotros, en base a la propia Constitución, en base a la ley y en base a nuestras potestades, hemos creado esta unidad con jurisdicción nacional y competencia en todo el país. Esto quiere decir que dos temas: primero, para la postulación de quienes aspiran a ser jueces, profesionales de cualquier provincia del país pueden postular, y segundo, abogados y en libre ejercicio pueden patrocinar y defender desde cualquier parte del país a los involucrados en estos delitos de corrupción y de crimen organizado. Aquí no hay concentración, aquí lo que se trata es de tener una unidad debidamente conformada, con gente especializada y sobre todo, esto es lo más importante, dar seguridad a estos servidores judiciales, que no sean amenazados de muerte, que sus familias tengan tranquilidad, que pueden hacer un trabajo, porque estamos en la obligación de protegerles para que enfrenten cara a cara a la delincuencia organizada, a la corrupción. Eso es lo que tenemos que hacer, ese riesgo hemos tomado y por eso invitamos a los mejores profesionales del país a postular en este concurso serio, transparente, técnico y objetivo. Ahora, están claras las intenciones, las buenas intenciones, pero en la práctica no se termina centralizando la administración de justicia en lo que se refiere a esos 7 delitos que tienen que ver con corrupción, a esos 37 delitos que tienen que ver con el crimen organizado. ¿No deberían mejor, le pregunto, crearse estas unidades especializadas en cada uno de los distritos judiciales para así ir acorde a los principios constitucionales de descentralización y desconcentración? En ese sentido le hago un paralelo. La Corte Nacional de Justicia está integrada por 21 jueces y tiene jurisdicción y competencia nacional. Y no es que se ha concentrado la administración de justicia en casación solamente en la capital. Pero se llega ya Son en estructuras, ¿no, doctor? Estructuras institucionales que se han concebido y que tienen que seguir, digamos, actuando y haciendo su gestión de esa manera. Nosotros somos respetuosos de la ley y la Constitución. No olvide que somos un órgano administrativo. Aquí se fija claramente el papel del Consejo de la Judicatura, órgano administrativo con potestad para crear este tipo de unidades y otras. Hemos creado las unidades de garantías penitenciarias. Nos van a decir, a lo mejor cuestionar, ¿por qué no crean unidades de garantías penitenciarias en todas las provincias del país para desconcentrar? No.
aquí tenemos realidades. Ejemplo, esto de garantías penitenciarias es muy importante. Tenemos hoy por hoy 7 unidades especializadas en garantías penitenciarias en las provincias donde hay centros de rehabilitación grandes que ameritan que estas unidades atiendan los beneficios penitenciarios de los privados de libertad. Pero eso no quiere decir que estamos concentrando, estamos atendiendo la demanda y en la forma que debemos atender. Esa es la realidad y esa es la parte desde el punto de vista positivo y real. Eso es lo que estamos trabajando. Y esperamos que este concurso, que debería terminar en unos 4 meses, bueno, al final llegue a buen término, sin mayores cuestionamientos y sobre todo generándole certezas a la ciudadanía de que se hará un trabajo óptimo, un trabajo honesto, un trabajo apegado a la verdad procesal. Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura encargado, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias, buenos días.